Teología mortal se llama esta enseñanza del día de hoy. Uno de los grandes científicos del siglo XVI, Blaise Pascal, dijo lo siguiente. Dijo: Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y éste le devolvió el cumplido. Repito, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y éste le devolvió el cumplido. ¿Qué quiere decir eso? No tengo ni idea. No, ¿qué quiere decir eso? Que existe dentro del ser humano una tendencia de encasillar lo infinito, es decir, de decir Dios es así. Por eso uno de los mandatos que encontramos en la Biblia, el primero que Dios dice: no se hagan imágenes, no se hagan imágenes. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiezan a moldear imágenes, piensan que eso es Dios. Nosotros de pronto pensamos que eso es muy antiguo, muy anticuado, que eso era en la antigüedad o personas de otras religiones paganas, no como nosotros. Pero les pregunto, ¿nosotros podemos tener imágenes distorsionadas de quién es Dios? Claro que sí, porque la idolatría no es un problema de orfebrería, es un problema del corazón. Todos nosotros podemos tener una imagen distorsionada de Dios, somos susceptibles de tener una teología distorsionada. Pienso yo que nosotros estamos en un medio donde en términos generales tendemos a ser bastante intelectuales, a estudiar teología, a organizar los puntos y todo eso. Si tú crees que Dios lo puedes meter en 3 puntos explicativos, es muy probable que tú estés idolatrando tu teología antes que adorar a Dios. Si tú puedes decir, no, Dios es así, 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 es muy probable que si se sale Dios de esa mentalidad teológica que tienes. ¿Qué le pasó a los fariseos? Ellos ya tenían establecido cómo era Dios. Dios es A, B y C. Y tan pronto llegó Jesús, ¿qué hicieron ellos? Lo mataron. ¿Por qué razón? Porque es más fácil matar al Dios que no nos imaginamos que cambiar nuestra teología y nuestra mentalidad de Dios. Todos nosotros, en muchas ocasiones y con mucha frecuencia, simplemente vamos a la Biblia y vemos las partes que nos gustan, ¿no es cierto? Entonces decimos, esta parte la recibo, esta parte la rechazo. Y a veces le ponen el nombre de Jesús. Esta parte la recibo en el nombre de Jesús, esta parte la rechazo en el nombre de Jesús. ¿Y qué estás haciendo? Estás moldeando a Dios, a tu imagen y semejanza. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y nosotros le devolvimos el cumplido. Vamos a ir a una de las épocas más oscuras del pueblo de Dios. Es la época de los jueces. Quisiera que buscaran en su Biblia, va a estar proyectado, pero vamos a buscar en la Biblia porque va a haber un momento más adelante en la predicación donde quiero que miren el orden de las cosas porque es muy importante. Vamos a ir a uno de los personajes más representativos dentro de la historia del pueblo, que es Jefté. Jefté, probablemente han escuchado de Jefté, uno de los grandes jueces. Entonces vamos a abrir en Jueces capítulo 10, ¿vale? No vamos a hablar de toda la historia porque es muy extensa y no tenemos tiempo para ello. Jueces capítulo 10. Así comienzan casi, bueno, no, todas las historias de los jueces del pueblo de Dios. Dice, Jueces capítulo 10, versículos 6 y 7. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, o hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué hicieron en esta ocasión de malo? Adoraron a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte, a los dioses de Ará, Sidón y Moab, y a los de los amonitas y los filisteos. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, Él se enfureció contra ellos, los vendió a los filisteos y a los amonitas. Uy, esas partes de la Biblia no son chéveres, ¿sí o no? Nos encanta esa parte de Dios es amor, que Dios te quiere mucho, pero la parte de se enfureció con ellos. No nos gusta que nos salga esa parte en el devocional, ¿no es cierto? Quiero que noten algo, porque uno de los ejes fundamentales de esta situación es la idolatría. ¿Qué hizo el pueblo de malo?
idolatró. Por lo general, dentro de nuestros estándares de pecado, la idolatría no la consideramos la más grave de todas. Pensamos, por ejemplo, el sexo desordenado. No, eso es malo. La infidelidad. No, eso sí es malo. Pero la idolatría nosotros no pensamos que es tan grave como en realidad es. Pero hay tres cosas que les quiero decir, al menos tres, en cuanto a la idolatría o la adoración equivocada. Primero, la adoración equivocada es la esencia del pecado. Todo pecado, en última instancia, es una muestra de lo que tú adoras. Es una muestra de lo que tú idolatras. ¿Por qué somos adictos a ciertas cosas? Porque las amamos, porque nos gustan, porque nos hacen sentir algo especial. La esencia de cualquier pecado. Yo no sé si ustedes luchan con la ira, ¿sí? Yo no sé si ustedes luchan con la pornografía. Yo no sé si ustedes, con lo que ustedes luchen. Con lo que ustedes luchen, si ustedes miran en el fondo de su corazón, el problema es un problema de idolatría. Adoro algo antes que a Dios. Segunda observación. La adoración es una cuestión de fidelidad. Fidelidad. Si ustedes han leído la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, ¿se han encontrado esas partes donde dice que Dios es un Dios celoso? ¿Cómo interpreta uno eso? ¿Sí? Porque uno por lo general piensa que celos es el tipo enfermizo ese que le revisa el WhatsApp todo el tiempo, ¿sí? ¿Con quién está hablando? Y todas esas cosas, ¿sí? ¿Qué es los celos? Porque por lo general uno piensa que es una vaina como tóxica, como que todo el tiempo está enfocado ahí en la persona, etcétera. Pero no, los celos son la decisión y el deseo de exclusividad en una relación. ¿Qué es lo que uno promete en el matrimonio? Prometo serte fiel. Lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, en el monte Sinai, dice el texto que hizo un pacto con ellos. Es decir, como que, y se dan cuenta que esa imagen se traduce incluso en el Nuevo Testamento cuando se habla de la iglesia como la novia, porque es una relación de matrimonio. Y una de las bases del matrimonio, hasta donde yo sé, es la fidelidad. ¿Qué significa la idolatría? Significa que te estás acostando con unos amantes que no son tu esposo. Significa que estás adulterando en una relación de exclusividad con Dios. ¿Se dieron cuenta de lo que está haciendo este pueblo? Este pueblo está yendo detrás de los ídolos de Baal, de Astarte, de las imágenes de los filisteos. ¿Qué es la idolatría? Es infidelidad a Dios. Y una tercera observación. La adoración moldea la cosmovisión. Les hago una pregunta. ¿Cuáles son algunos de los dioses de nuestra era? Y no se vale decir Messi. ¿Listo? ¿Cuáles son algunos de los dioses de nuestra era? El dinero, ¿qué más? La tecnología, ¿qué más? El éxito, ¿qué más? El celular. ¿Se dan cuenta que somos ¿cómo se llama eso? Que tenemos varios dioses, ¿sí? Que tenemos varias deidades, ¿sí? Adoramos varias cosas. Lo que pasa es que hoy en día de pronto no vamos a encontrar una estatua en la mitad de la calle, ¿sí? Pero adoramos varias cosas. La gente hace lo que sea, utiliza lenguaje de idolatría. Yo sacrifiqué a mi familia por tener éxito profesional. Tenemos varios dioses. Usemos, por ejemplo, el dios del dinero. El dinero es uno de los dioses. Una de las verdades más importantes en cuanto a la adoración es que cuando adoras algo, quieres más de ese algo. Otra vez, cuando adoras algo, quieres más de ese algo. ¿Qué hacen las personas que quieren dinero? Quieren más dinero. Entonces es muy fácil que pensando adorar al Dios dinero, incluso utilicemos lenguaje cristiano pensando que estamos adorando a Dios. El evangelio de la prosperidad, ¿sí? Este que se metió dentro de las fibras del evangelio, del evangelicalismo cristiano, que tanto daño ha hecho. ¿Qué está adorando en realidad una persona que sigue el evangelio de la prosperidad? ¿Está adorando al Dios
dinero, con lenguaje cristianense, que Dios, yo te reclamo, yo pacto, yo etcétera, pero lo que estamos adorando en verdad es al Dios dinero. Entonces, la adoración de nuestro entorno moldea nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo. Si en nuestro entorno se adora al éxito, entonces yo utilizo a Dios con mucha facilidad para llegar al éxito. Y pienso que lo que mejor Dios me puede dar es más éxito, más dinero, más fama, más reconocimiento, porque la adoración de nuestro entorno empieza a moldear nuestra cosmovisión. Por eso Pablo en el Nuevo Testamento decía: cambien su manera de pensar, porque es muy fácil que sigamos adorando a los dioses de nuestro entorno con un lenguaje que parece cristiano, pero no lo es. Y eso fue lo que le pasó a Jefté. Yo quiero que vayamos a una de las partes más terribles de la historia de Jefté, ¿vale? Tienen Jueces capítulo 10, ¿verdad? Más adelantico. Ya les digo exactamente desde qué versículo. Esperen que estoy aquí perdido. Vamos a ir hasta el versículo 29. ¿Listo? Dice así el texto bíblico. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, aquí en la Nueva Versión Internacional dice así: poseído por el Espíritu del Señor. Otras versiones dicen lleno del Espíritu del Señor. Una observación importante, porque apenas leemos poseído se nos saltan como todas las, sí, como así, porque ustedes han leído en el Nuevo Testamento que hay posesiones demoníacas, y esto es una diferenciación importante. ¿Cuál es la diferencia entre una posesión donde está el Espíritu del Señor y una posesión donde hay un espíritu maligno? En la posesión del Espíritu del Señor, el ser humano sigue teniendo voluntad. El ser humano sigue decidiendo. Dios lo llena, es completamente lleno de algo, pero el ser humano sigue teniendo raciocinio, sigue teniendo capacidad de pensar. En las posesiones demoníacas no. Las personas hacen cosas en contra de su voluntad, hacen cosas que los dañan a ellos mismos, ¿sí? Es una persona que está enajenada, que no tiene capacidad de decisión. Entonces esa es la diferencia, ¿vale? Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpah de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Póngale atención: si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en sacrificio o en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel-Keramim. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. ¿Listo? Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpah, ¿se acuerdan la promesa que había hecho, verdad? Salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó: ay, hija mía, me has destrozado por completo, eres la causa de mi desgracia. Le juré algo al Señor y no puedo retractarme. Padre mío, replicó ella, le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió él, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses, volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento. Ella era virgen. De allí se originó la costumbre israelita de que todos los años durante 4 días las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. ¿Habían leído esa historia? ¿Qué hace uno si le sale en el devocional? Qué historia tan extraña, tan bizarra, ¿no? Qué historia tan... ¿Cómo interpretamos ese texto? Sí, ¿cómo entendemos ese texto? Yo podría decirles: la palabra del Señor es clara, oremos y ya.
Hay dos formas de interpretación de este texto, porque es complejo, ¿no? Es complejo. Primero está la justificación de Jefté. Es una forma como se ha tratado de entender este texto. Incluso en algunos académicos está la idea de que obviamente, como en la Biblia, en la mentalidad judía, en la mentalidad de adoración a Dios, no está bien visto sacrificar seres humanos, ¿sí? Los rituales de sacrificio son de sacrificio de animales, no de personas. No está bien. De hecho, uno de los textos fundacionales, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo. ¿Cómo acaba esa historia? Dios diciendo, detente. Esa mentalidad no está bien. Yo no soy así. Dios no necesita sacrificios para conocer el corazón de una persona, ¿vale? Entonces no está bien. Pero como un héroe que fue poseído por el Espíritu Santo termina siendo semejante bestialidad. Y además que tuvo tiempo. La hija se fue 2 meses. El tipo tuvo tiempo de pensar. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, entonces algunos académicos han dicho que como está mal eso, probablemente se utiliza un lenguaje metafórico, no para decir que la mató, sino que la dedicó y la hija fue completamente virgen por el resto de su vida. ¿Qué opinan de esa interpretación? A ver, mis queridas teólogas y teólogos. Una analogía de Cristo. Uy, ya esto se puso ya heavy metal. ¿Sí? ¿Será? ¿Qué dirían ustedes? Pues la verdad es que el texto dice que la mataron. Y normalmente uno se muere después de que lo matan, ¿sí o no? O sea, ahí dice que cada cierto tiempo conmemoran ¿qué? La muerte. Es esta mentalidad que nosotros tenemos de querer ser más santos que la Biblia. La Biblia no es un buen libro de religión. Cuando me dicen la Biblia es un manual ¿de qué? Exactamente, ¿sí? Porque honestamente hay muchas historias en la Biblia que uno dice, no, por favor, o sea, si Jefté se fuera a presentar para ser pastor de la iglesia, lo votamos. Muchos de estos grandes hombres y mujeres de la fe no tienen la autoridad moral que nosotros tanto exigimos. Yo se lo digo a Yadi, pero ella piensa que es molestando, pero se lo digo de verdad. ¿Cómo le enseña uno la Biblia a los niños? ¿Sí? Ay, mira, aquí mató al bebé, vamos a hacer sacrificio colectivo. ¿Cómo hace uno aquí esto? ¿Sí? A veces la Biblia es brutalmente honesta. La Biblia es brutalmente honesta en mostrarnos todas y cada una de las terribles falencias del ser humano. A veces nosotros pensamos que se trata de santos y santas impolutos, que Dios les dio un llamado y por lo tanto no tienen errores. No. Un hombre que fue lleno del Espíritu Santo y en la escena siguiente mata a su hija. Entonces, hay otra forma de interpretación de ese texto y es mirar la obediencia de Jefté. El hecho de que Jefté fue fiel a Dios, aunque le costara todo. El hecho de que Jefté hizo lo que dijo que iba a hacer y fue fiel a esa promesa, cueste lo que cueste. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo la ven? ¿Les suena? Nunca se confundan por la elocuencia de una persona. Nunca le crean a alguien solo porque habla bonito. La Biblia dice que está mal sacrificar seres humanos y sigue estando mal, así Miguel se invente frases bonitas. Sigue estando mal. Lo que Jefté hizo estuvo mal. ¿Se imaginan que nosotros siguiéramos esa idea de no cueste lo que cueste? Mi amor, me voy a separar porque el Señor me dijo. No. Hijos, voy a darle la espalda porque el Señor me llamó a. No. Eso no. Vean que de verdad a nosotros a veces tenemos unas aplicaciones como tan moralistas del texto y eso no es lo que Dios quiere. ¿Sí?
Tenemos que aprender a leer la Biblia. Queridos hermanos, aprovecho que estamos aquí para decirles algo de todo corazón. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video. Ahora vamos con el cierre del mensaje. Si aquí entre nosotros hay personas que llevan, no sé, más de 2 años de cristianos y no han leído la Biblia completa, miren bien, ¿sí? Miren bien, porque uno necesita conocer esta palabra para que no llegue cualquiera y los confunda, cueste lo que cueste, ay sí, la recibo, amén. No, está mal. Bíblicamente está mal y yo tengo que tener un criterio bíblico para decir las cosas. Yo les animo siempre, siempre y de todo corazón que lo que yo estoy diciendo, vayan a la palabra de Dios, miren honestamente si lo que está pasando ahí es lo que dice Miguel, y si lo que dice Miguel está mal, pues vienen y me dicen y ahí peleamos y toda la cosa, ¿sí? Pero es que tenemos que aprender a ver la Biblia más allá. Tenemos que aprender a conocer bien nuestra Biblia. Si esto es nuestro sustento de vida y usted no la ha leído completa, ¿qué clase de Biblia de verdad tiene usted en su vida? Si esto es aire para mi vida, si de verdad de ella aprendo. Entonces, el tema no es la justificación de Jefté, ni la obediencia de Jefté. Quiero proponerles algo. Que el problema central está en la teología de Jefté. ¿Se acuerdan lo que leímos al principio? Que los israelitas decidieron adorar a todos esos dioses, a las imágenes de Baal. ¿Se acuerdan que hacían los profetas de Baal? Cuando Baal no le contestó en el tiempo de Elías, ellos se cortaban, se laceraban a sí mismos para mostrarle la devoción a ese Dios. Dentro de las culturas filisteas, Dios les dice: no sean como los filisteos. ¿Saben por qué? Porque ellos, cuando tienen un triunfo en una batalla, ¿saben qué hacen? Sacrifican lo más preciado para ellos en muestra de adoración y de devoción a su Dios. Y por lo general lo más preciado que tiene uno en la vida, ¿quién es? Su familia, sus hijos. Y Dios dice: es que no quiero que sean así. Pero como Jefté venía de esta cosmovisión, él pensó que Dios era como los otros dioses. Entonces, vamos a tratar de desenredar un poquito la pita. Dios le da su espíritu a Jefté. Jefté va y vence, hace el voto de que va a sacrificar a la primera persona que aparezca. Y dice el texto en 2 ocasiones, dice que Jefté no puede retractarse de su voto. ¿Por qué? ¿Por qué Jefté no puede retractarse de su voto? Como ustedes saben cómo va la prédica, dicen: no, sí debería haberse retractado. Pero algo dentro de nosotros dice: no, es que uno tiene que cumplirle a Dios. ¿Qué pasaría si yo le prometo algo a Dios y le incumplo? A ver, ¿saben qué pasaría? Entonces vivimos en esa mentalidad tan fea de nuestro entorno, donde tenemos que pagarle a Dios lo impagable. Ahorita viene Semana Santa y hay muchas personas que empiezan a hacerle promesas a Dios y que suben una montaña arrodillados en piedra sobre su espalda hasta que sangre. ¿Por qué? Porque es que le tengo que pagar a Dios un voto. ¿Alguna vez han hecho promesas a Dios que no cumplieron? ¿En las últimas 2 horas? ¿Sí? ¿Se acuerdan de un tipo que se llamaba Pedro? Señor, yo me crucifico al lado tuyo. No, Pedro. Señor sabía que se iba a equivocar. El Señor sabía. Pedro, no sea tan burro, ¿sí? No, Pedro, no. Señor, yo me crucifico allá, si me persiguen yo. Pedro, esta noche me vas a negar. El Señor sabía que Pedro era incapaz de cumplir sus votos, pero el amor del Señor no estaba determinado por el cumplimiento de los votos de Pedro. Y la fidelidad de Dios a su pueblo fue por los votos que hizo Jefté. No, Dios dijo: bueno, ahora que me van a sacrificar una persona, ahora sí. No, a veces hacemos votos tontos a Dios, promesas tontas a Dios, pensando que su bondad y su mano se mueve por nuestra devoción. Y hay muchas personas que tienen una teología tan bizarra dentro de su corazón porque piensan que Dios es un Dios cajero. Yo pongo la clave correcta, tú me das el dinero que pido. Hay mucha gente que piensa que Dios es un Dios que funciona por causa y efecto.
Y se los demuestro de la siguiente manera. Cuando les va bien en la vida, ¿ustedes qué dicen que es? Uno, de lengua para afuera, dice: no, el Señor ha sido muy bueno con nosotros. El Señor ha sido bueno con nosotros. Pero uno internamente puede decir: eso fue porque leí la Biblia. Eso fue porque fue el domingo y me aguanté la prédica completa de Miguel. Pero ¿saben cuándo es peor? Cuando uno está haciendo las cosas bien, pero le va mal. ¿Sí o no? Porque el reclamo es: pero Señor, ¿qué pasó si puse la clave? ¿Qué pasó si estaba despichando los botones correctos? Y lo peor, cuando uno ve, o uno mismo, gente que está haciendo las cosas re mal y le va bien. ¿No les ha pasado que ustedes en muchas ocasiones en la vida, lejos del Señor, porque uno está lejos de Dios y uno no quiere nada con Dios y uno está peleado y lejos y todo, y le sale el negocio aquel? Y su marido por fin la trata bien. Y los hijos se están portando increíblemente bien. Y uno dice: pero si no hice el devocional hace rato. ¿Se dan cuenta? Que nosotros no hacemos el bien porque es bueno, sino para acumular puntos. ¿Se dan cuenta que nosotros no hacemos lo que es bueno porque es bueno, sino para decir: Dios, yo fui, ahora tú tienes que hacer. Yo hice, ahora tú tienes. Y nos metemos en dinámicas de negociación con el Todopoderoso. Dinámicas que son idolátricas, que no son bíblicas. Pero vayamos al principio del texto que leímos, el versículo 29. Y les hago una pregunta. ¿Por qué Dios le dio de su espíritu a Jefté? ¿Qué dice el texto bíblico? A ver pues, ¿qué dice el texto? Desde donde leímos, dice: entonces Jefté, poseído por el espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés y ta. ¿Qué dice el texto? Porque, no para qué. El para qué es el propósito. Es decir, ¿para qué Dios le dio su espíritu? Para que él pudiera vencer a todos los enemigos y todo. Ese es el propósito. Les estoy preguntando por la razón. ¿Qué dice el texto bíblico? ¿Por qué Dios le dio su espíritu a Jefté? A ver, ¿qué dice el texto? Dice el texto: ¿creyó Jefté y Dios le dio su espíritu? ¿Dice el texto eso? No. Dice el texto: ¿y decretó Jefté y Dios le dio su espíritu? ¿Qué dice el texto? Nada. ¿Qué hizo Jefté para que Dios le diera su Espíritu Santo? Nada. Ese es el punto. ¿Qué puede hacer uno para pagar el Espíritu Santo? ¿Con cuántos domingos paga uno un Espíritu Santo? ¿Qué puede hacer uno para pagar semejante regalo? Y Jefté se metió en esta dinámica tóxica de querer pagar lo impagable, de querer darle a Dios esta teología retributiva tan malsana, que Dios le dio de su espíritu. Y entonces Jefté: tengo que pagar, tengo que hacer para retribuirle a Dios. No, queridos amigos, ¿qué le podemos dar a Dios? Dice el texto bíblico literalmente que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Hay muchas ocasiones donde, aún creyendo que estamos haciendo las cosas bien, las hacemos por una mala motivación, ¿sí o no? Hay gente que yo he escuchado que dicen: Miguel, yo ya no sirvo más en la iglesia. ¿Y por qué? No, porque aquí la gente no da las gracias. O sea, usted estaba sirviendo para que le agradecieran, para que le alimentara la identidad, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? Podemos hacer cosas correctas por una motivación incorrecta. Podemos meternos en estas dinámicas donde creemos que le tenemos que pagar a Dios. Hermanos, alguna vez prediqué eso en un campamento. En un campamento no, fue en una reunión de mujeres precisamente. Fue en una reunión de mujeres que me invitaron. Nunca más me volvieron a invitar, no sé por qué. Pero me invitaron y prediqué esto. Y al final una señora se me acercó y me dijo: Miguel, gracias, entendí el mensaje. Y yo: sí, qué bueno. O sea, yo hablando como 40 minutos, qué bueno que alguien me entendió. Me dice: sí,
ahora voy a hacer más esfuerzo para pagarle a Dios su amor. Llévatela o te la mando, Señor, ¿sí? ¿Se dan cuenta que tenemos incrustada esta mentalidad de que tenemos que pagarle a Dios? Cuando lo que Dios nos dio, nos lo dio por gracia, para que lo disfrutáramos. Esta historia debería haber sido: Dios le dio su espíritu a Jefté, Jefté ganó, fin. Pero como seres humanos tenemos la tendencia de decir: Señor, ahora hago esto para pagarte lo que hiciste. ¿Ustedes se imaginan que mis hijos, cuando cumplan 18 años, lleguen a la casa con una libreta y digan: mira, papá, hice cuentas de todo lo que ha gastado en mí durante esos años en la vida, más o menos el promedio de una comida con la subida del dólar y todo esto, te debo más o menos unos 57 billones de pesos, papá, entonces voy a trabajar el resto de mi vida para pagártelo. ¿Cómo me sentiría yo como papá? Porque yo lo hago porque te amo, porque yo quiero que entiendas que mi tesoro no es mi dinero, que mi tesoro eres tú. Y eso, como cristianos, me lleva a una última pregunta. ¿Tú sí crees que la obra de Jesús es suficiente? No solo en la teoría, en la práctica. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo: todo está consumado. ¿Y saben algo? En el original, todo significa todo. Vamos a ver. Eso quiere decir que Dios ya te perdonó todo. Algo dentro de ustedes dice: Miguel está a esto de decir una herejía, ¿sí? Está a esto. Vamos a ver. ¿Dios ya te perdonó los pecados del pasado? ¿Sí o no? ¿Dios ya perdonó los pecados con los que estás luchando hoy en día? ¿Sí o no? ¿Sí? Dios ya perdonó todo hasta que vayas a su presencia. En el original, todo quiere decir. Y muchos de ustedes están pensando como: pecados prepago. Si ya me perdonó, porque vean que nosotros a veces pensamos que Dios nos perdona porque nos arrepentimos. Eso no es verdad. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Fiel a qué? Fiel al hecho de que Él ya pagó todo. Nosotros no nos arrepentimos para que Dios nos perdone, nos arrepentimos porque ya sabemos que Dios nos ofreció su perdón. Como el hijo pródigo, el papá desde antes de volver a casa ya lo estaba esperando. No es que el hijo volvió y el papá dijo: bueno, ahora sí lo espero. No, el papá ya lo estaba esperando con amor. Y esa es una diferenciación muy importante, porque nosotros dentro de nuestro corazón pensamos como: bueno, entonces si Dios ya me va a perdonar, si Dios ya me ha perdonado todo, entonces hagámosle. ¿Sí? Hagámosle a la loca y en el último momento: Señor, igual perdóname, y ya. Eso demuestra lo podrido que está nuestro corazón por la idolatría. Que tan pronto como el Señor nos dice que nos ama entrañablemente y que pase lo que pase, nada en este mundo nos va a separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros decimos: listo, vamos y nos acostamos con otros. ¿Quién, por favor, en su sano juicio, ve así una relación de amor? ¿Se imaginan que mi esposa me dijera: yo te voy a amar pase lo que pase?
Ah, bueno, entonces nos vamos a meter con todas las viejas que queramos. ¿Eso demuestra algo del amor de mi esposa? No, demuestra lo podrido que estaría mi corazón. Que tan pronto como ella me quiere dar una relación de fidelidad exclusiva y de amor profundo uno por el otro, yo estoy pensando en acostarme con otras. Nada de eso mengua de la gracia de Dios. Es que igual si Dios me va a amar, ¿por qué no podría pecar? ¿Sabe cuál es el problema? Usted podría pecar todo lo que quiere, pero está cayendo en aquello que Dios le vino a liberar. Y usted en el fondo no está creyendo que la cruz es suficiente, porque no está recibiendo el amor que el Señor le ha dado. Somos muy locos los seres humanos. Estamos enfermos dentro de nuestro corazón. En el año 2016 me invitaron a un evento en Yakarta, Indonesia. Ese evento me lo pagaron, sí, porque yo no hubiera podido pagar eso. Y de vuelta hice una pequeña escalita de 22 horitas en Dubái. Sencillo, normal, muy típico. Nunca vi mi casa tan pequeña como cuando volví de Dubái. Entonces, resulta que hice un tour en esas 22 horas. Y pues nos iban a presentar. Esa gente tiene toda la plata del mundo. A ver, para que seamos en contexto de la cosa. El 30% del petróleo de todo el planeta se produce en Dubái y en Emiratos Árabes. Y el 90% de ese 30% se produce en Dubái. El 85% de las grúas del planeta están en los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, tienen plata, mucha. Tienen un generador artificial de nieve en medio del desierto. Ellos hacen lo que quieren, tienen toda la plata del mundo, ¿sí? Y ustedes saben que los jeques árabes pues son las personas que no solamente tienen una influencia económica, sino también política dentro de la gente. Y nos contaba el guía, gracias, el guía del tour, que cada cierto tiempo, solo el jeque sabe, el jeque va a los bancos árabes en Dubái y pregunta: quiero saber las deudas de todas las personas que nacieron en los Emiratos Árabes Unidos y las voy a pagar. Nunca me sentí tan triste de ser colombiano como en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿se imaginan eso? ¿Se imaginan? ¿Quiénes aquí tienen deudas? Solo por saber, ¿sí? Los que no levantan la mano son unos mentirosos, ¿sí? ¿Se imaginan que llegara alguien y porque le dio, le pagara a uno todas las deudas que tenga en el banco y que lo haga con una cierta regularidad? ¿Usted qué haría? ¿Sabe qué hace la gente? Se endeuda más. ¿No les parece eso muy loco de los seres humanos? Porque las deudas nos afligen, las deudas nos tensionan, no nos dejan dormir. Y si en algún momento el jeque árabe dijera: no, ya no les voy a pagar más, él está en todo su derecho. Pero tan pronto como nos ofrecen esa gracia, tan pronto como nos ofrecen algo, nos metemos en cosas tóxicas y nocivas, en promesas tontas como las de Jefté, de querer pagar lo impagable, de querer hacer más para dañar nuestro propio corazón, en lugar de caer de rodillas y decir: Señor, eres todo y contigo es suficiente. Todos tenemos una teología, todos, pero a veces tenemos una teología mortal porque no estamos confiando que Dios es tan bueno como Él dice. No estamos confiando que Dios dio de su espíritu porque quiso, que Dios nos dio a Jesús porque se le dio la gracia, porque Él quiso dárnoslo, porque Él quiso que nosotros disfrutáramos de una relación, en lugar de meternos en teologías tóxicas de querer pagar lo impagable. Oro de todo corazón para que dejes de tener una teología mortal y empieces a tener una teología de vida y vida en abundancia. Oramos para terminar.
Señor, te doy gracias por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Yo oro, Señor, para que tú nos examines como oraba el salmista. Examíname, oh Dios. Y en tu misericordia y en tu gracia nos muestres cuáles son las distorsiones teológicas que tenemos en nuestro corazón. Señor, en nuestro entorno se adoran muchos dioses. Somos politeístas. Y es muy fácil entender el lenguaje de adoración al Dios éxito, al Dios dinero, al Dios aceptación, al Dios fama, en fin. Y pensar que tú eres como esos dioses. Señor, por favor, ayúdanos a conocerte más a ti, Señor. A saber quién eres tú. A leer esta bendita palabra, Señor. Y absorber de ella lo que tú eres. Que nuestra teología cambie conforme a lo que es Jesús, no nuestros presupuestos. Y revela en nuestro corazón si hay algo de teología mortal. A veces nos cuesta confiar, Señor. Nos metieron en la mente de que de eso tan bueno no dan tanto, que tenemos que pagarte, que tú tienes algo en la letra chiquita para cobrarnos. Ayúdanos a disfrutar de tu gracia. Ayúdanos a disfrutar de tu amor incondicional e inigualable, Señor. Para no meternos en promesas tontas, para no meternos en teologías mortales, porque al final ese es tu deseo, Señor, que tengamos una relación de amor y de fidelidad. Tu iglesia es tu novia y nosotros queremos disfrutar de una relación de amor contigo, Señor. Gracias porque nos amas. Y nos amas tanto que diste a Jesús por nosotros. Hoy recordamos eso y te agradecemos. En tu nombre, Señor.